BKF, comprometidos con el crecimiento empresarial. Muy buenos días a todos. Es un gran placer saludarlos. Gran abrazo y saludo de parte de BKF Internacional. Continuamos hoy con nuestro ciclo de conferencias de capacitaciones que nos parece muy importante pues la participación cada vez más masiva para poder ustedes asimilar todos estos temas que hemos seleccionado de la mejor manera porque creemos que es de interés para todos ustedes a nivel personal y a nivel de sus empresas. Hoy pues le damos un saludo también a nuestros gerentes de impuestos, a Lorena y a Ricardo, que son los monitores que van a estar acá con ustedes. Vamos a iniciar primero con el tema de declaraciones de personas naturales, ¿no, Ricardo? ¿Arrancamos primero? ¿O cuál es el...? No, doctor, Iniciamos con el arrancamos post primero electrónico. con post electrónico. Bueno, con post electrónico, después con declaraciones de renta a personas naturales. Pues medio superado el impasse, ustedes ya saben que tuvimos con la DIAN, complicado, pero ya estamos en este proceso, por eso aún, pues ya hay muchas personas que el tema de declaración de renta a personas naturales con muchos, algunos cambios importantes para que ustedes tengan en cuenta esos cambios que hay que tener en cuenta para la declaración de renta a persona natural. Entonces, sin más preámbulos, pues los dejo en compañía de Ricardo y de Lorena. Un gran abrazo para todos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Gracias por su participación en este webinar nuevamente. Bueno, como bien lo indica el doctor, les vamos a dar inicio con el tema de post electrónico. Ese es un tema pues relacionado con el tema de la facturación electrónica. Entonces, bueno, vamos a ver acá un poco la historia. Empecemos como un poco como con toda eh, un poco digamos, la historia, toda la regulación que ha traído este tema de la facturación electrónica. Es un tema que realmente en los últimos años, más o menos del año 2020, ha tenido muchísimos cambios, porque la DIAN pues cada vez ha querido regular más este tema. Entonces, recordemos que en el año 2020, pues con la resolución 42, pues digamos que se desarrollaron los sistemas de facturación y se expidió el nexo técnico de la factura electrónica de venta. Aquí empezó la DIAN con todo el tema de querer que todas las facturas se empezaran a volver se empezaran a emitir de manera electrónica, porque recordemos que anteriormente todo se hacía pues en papel. Entonces la idea de la DIAN lo que ha hecho con este tema de querer volver todos los documentos electrónicos, pues es tener un mayor control sobre las actividades de las compañías, tener un mayor control sobre la información. Entonces, a raíz de eso, pues se ha venido regulando año a año este tema de la facturación electrónica, y uno de los temas importantes que surgió el año pasado fue con la resolución 165, que fue expedida el 1 de noviembre del 2023, en la cual se regularon todos los procesos digamos que hay una nueva regulación de todos los procesos de generación, transmisión, validación y expedición respecto a lo que fue el tema de la factura electrónica de venta. Y un tema muy importante que se generó fue el tema de los documentos equivalentes electrónicos. Sí, en ese momento también se había implementado como bueno, se generó el calendario en el cual se debía implementar estos documentos equivalentes electrónicos. Sin embargo, con la resolución 008 del año 2024, que fue expedida en enero, em, lo que hizo la DIAN fue ampliar un poco este calendario, pues debido a que obviamente eso es un tema nuevo que trae algunas complicaciones, y pues se tiene que implementar los sistemas, el software, el hardware. Entonces, por esa razón, pues la DIAN dio una pequeña ampliación. Pero pues lo que le digo, es un tema que ha venido con muchísimas regulaciones y que se ha venido, digamos que mejorando. Cada año la DIAN pues va sacando unas nuevas regulaciones. Listo, entonces dentro de las principales
regulaciones que tenemos, bueno, son las principales novedades que se surgieron en el sistema de facturación electrónica con la resolución 165 del año 2023, fue que se estableció el documento equivalente electrónico, incluyendo los requisitos y su calendario de implementación, como ya lo acabo de decir, y el documento POS electrónico. Ese documento POS, pues recordemos que ya era un documento pues, que se venía manejando desde hace mucho tiempo, simplemente que era de papel, ¿sí? O sea, no, digamos que no se transmitía a la DIAN, entonces aquí lo que hizo la DIAN fue implementar este documento POS de manera electrónica. Bueno, en ese momento pues se decía que se podía seguir expidiendo en papel hasta que se empezaron a cumplir pues el calendario que se estaba indicando. También otra cosa que surgió fue las notas de ajuste del documento equivalente electrónico, las cuales son creadas como mecanismo para anulación o corrección de los documentos electrónicos, que siempre estarán acompañadas de un código CUDE, ¿sí? Así como la factura electrónica, que está acompañada pues, de un código CUFE, en este caso, lo que son los documentos POS electrónicos, tendrán un código CUDE. Y para hacer correcciones o reversar, digamos, alguna transacción de un documento equivalente electrónico, lo que se utilizarán o lo que se debe estar utilizando en ese momento, pues son todas las notas de ajuste. Algo muy importante fue que se actualizó el anexo técnico de la factura electrónica de venta, que pasó a ser la versión 1.9. De hecho, pues todo esto ya se debe estar implementando, eso ya desde principios del año ya se debe estar implementando este nuevo anexo técnico. Y asimismo se emitió el anexo técnico 1.0 correspondiente al documento equivalente electrónico. Y algo muy importante fue que la factura electrónica de venta se enterará expedida cuando sea validada por la DIAN y entregada de manera física o electrónica al tercero, ¿sí? Recordemos que si no es validada por la DIAN, pues es como si la factura electrónica pues no existiera, no tiene ningún tipo de validez. Otra cosa fue que se dijo en esta resolución, pues que se debe discriminar la factura de venta, todo el tema de los impuestos saludables y otros impuestos. Recordemos que este tema de los impuestos saludables también salió con la reforma tributaria del año 2022 y pues aquí se reguló como un poco el tema de estos impuestos y pues cómo debían discriminarse en la factura de venta. Todos los agentes de retención del impuesto sobre las ventas del IVA contemplados en el artículo 437 rayos deberán indicar esta calidad en el momento de expedir la factura de venta y eso empezó a aplicar a partir del 1 de noviembre de 2023. Lo mismo el caso de los POS, pues como ya el POS debe ser un POS electrónico, la numeración debe estar previamente autorizada por la DIAN, al igual que como sucede con las facturas electrónicas. Entonces, en este caso, el POS también debe tener una numeración y pues debe estar actualizado, un consecutivo y debe estar actualizado por la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales. Los documentos equivalentes o POS se deben generar en un software propio o adquirido. Este es un tema, digamos, que sucede. Ustedes saben que las facturas de venta electrónica hay la posibilidad de hacerlas desde el software gratuito de la DIAN. Sin embargo, para el tema de los POS electrónicos, pues no salió de esta manera. Así que estos POS electrónicos, las personas o las entidades, las compañías que emitan o que se acojan a emitir el POS de manera electrónica, pues deberán hacerlo con un software propio. Las facturas o documentos equivalentes de servicios públicos domiciliarios podrían seguir siendo utilizadas por el suscriptor o por los usuarios de los inmuebles para soportar los costos y gastos. Esto se permitía para que fueran siendo como deducibles. Recordemos que, las facturas de los servicios públicos domiciliarios son un documento equivalente a la factura. Bueno, algo muy importante que pasó con esta resolución de la facturación electrónica es que se eliminó el calendario de implementación permanente, el que daba un plazo de 2 meses para implementar la factura electrónica cuando se iniciaba operaciones. Entonces, cuando una compañía iniciaba operaciones, tenía un plazo de 2 meses para poder implementar la factura electrónica. Con esta resolución lo que se hizo fue eliminar ese plazo y ya simplemente cuando una compañía pues empieza operaciones, debe ya desde el inicio pues debe tener ya su factura electrónica o pues el POS electrónico, digamos en este momento que ya es obligatorio, entonces debe tener algunos de sus documentos de manera electrónica.
Igualmente, el régimen simple, pues no podrá optar por factura de talonario de papel en los 2 meses de su suscripción. Y, o sea, igualmente no, tampoco pueden, digamos que desde el inicio tienen que tener también pues ya su factura electrónica. Recordemos que las personas que se acogen o las compañías que se acogen al régimen simple tienen la obligación de facturar de manera electrónica. Listo. Aquí vemos un poco el tema, pues como cuáles fueron los principales cambios del anexo técnico de la factura de venta. Igual, bueno, digo, eso es como un pequeño repaso de lo que se generó, lo que salió en la resolución 165 del 2023, porque pues este anexo técnico ya se debe estar implementando, ya las compañías lo deben estar implementando. Entonces, algo muy, muy importante que pasó con este anexo técnico es que se dijo que la fecha de generación de la factura iba a ser igual a la fecha de firma del documento. No se va a permitir emitir con fechas anteriores o posteriores a 5 y 10 días, respectivamente, como se permitía anteriormente. Anteriormente, las compañías podían emitir una factura, no sé, digamos, por ejemplo, ahorita en agosto, podían emitir una factura el 5 de agosto con fecha del 31 de julio. Entonces, eh, eso se podía hacer anteriormente, pero pues con el anexo técnico 1.9, eso ya no se permite, entonces ya las compañías deben estar generando en la fecha que generan su factura, pues va a ser la fecha con la que va a quedar la factura, ¿sí? Y va a ser pues transmitida a la DIAN. Había que validar la razón social y los datos del NID en el root que pues que coincidieran, porque ustedes saben que, no sé, sucede mucho, por ejemplo, en la información de los medios magnéticos, de la información exógena, que cuando se van a reportar los terceros, la gente digamos, los creó en el sistema de una manera que no coincide con los datos que se encuentran en el root. Entonces, esto es algo que con el anexo 1.9 se pide que tienen que ser los datos que coincidan, ¿sí? También se incorporó una nota de ajuste 24 para la factura electrónica de venta aceptada que permite ajustar facturas ya aceptadas, teniendo efectos de la perspectiva contable y fiscal, más no afectará el título o valor. Entonces, se pueden hacer ajustes a facturas que ya habían sido pues, previamente aceptadas. Y otro importante es que se tenía el requisito de la obligación de identificar los impuestos plásticos de un solo uso de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados en la factura de ventas. Entonces, todo lo que el tema de los impuestos saludables, todo eso también debe estar discriminado en las facturas que se generan. Y tenemos el anexo técnico del documento equivalente electrónico, el 1.0, que lo que hizo fue acoger el documento equivalente electrónico de máquina registradora POS. Como lo mencionaba, pues tiene que tener un código CUDE y va a ser el mismo que se va a usar para las notas crédito, las notas débito y los documentos, que es el mismo que se usa con los documentos soportes. Este documento electrónico POS debe tener una validación previa para la recepción del documento por parte del adquirente y pues debe ser generado en un archivo XML y pues se tiene que implementar con un software de facturación electrónica, como lo indicaba, no se puede con el software pues de la DIAN. Entonces, en esta resolución, pues se mencionaron o se soluciona cuáles eran esos documentos equivalentes electrónicos, en los cuales pues podemos ver pues el principal o el más importante, digamos que fue el de la máquina registradora con sistema POS, como bien lo indicaba, pues ya no puede emitirse en papel o tiene que ir electrónicamente. También otros documentos que son equivalentes a la factura son las boletas de ingreso a cine. Entonces, sí, cuando uno pues, va a las funciones de cine, que te dan una boleta de ingreso, eso es un documento equivalente a la factura. Entonces, por eso los cines pues, no te van a generar una factura electrónica porque la boleta de ingreso al cine ya se considera un documento equivalente a la factura. Asimismo, están los tiquetes de aéreos de pasajeros, transporte de pasajeros, tenemos los extractos bancarios, también son un documento equivalente a la factura, los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, la boleta o de juegos de suerte de azar,
el cobro de los peajes, todos esos documentos, ese papelito que nos dan en los peajes, también es un documento equivalente a la factura. Entonces, esto, pues todos estos documentos que se ven acá, que están acá enumerados, pues son documentos que por ser un documento equivalente a la factura, pues tienen todos los, digamos que cumple con todos los requisitos de fiscales, por lo tanto, pues tienen derecho a deducción si contamos con estos documentos. Entonces, y pues la idea de la DIAN es que todos estos soportes fiscales pues sean 100% electrónicos. Mejor dicho, esa es la idea de la DIAN, ese es su objetivo, es que todo sea 100% electrónico para así ellos de esa manera pues tener un control sobre todas las transacciones. Bueno, entonces vamos a irnos más a nuestro tema principal o nuestro tema como con mayor relevancia, y es ¿cuál es el documento, qué es el documento equivalente electrónico POS? ¿Sí? Este nuevo documento es un documento equivalente a la factura de venta generado a través de un software para ser validado previamente por la DIAN. Algo muy importante, una novedad muy importante de este documento electrónico es que otorga beneficios tributarios al comprador siempre y cuando esté identificado en el documento, en este documento, ¿sí? Anteriormente, recordemos que estos documentos POS no daban derecho a deducción, digamos a costos, a deducción en las declaraciones de renta, ni a IVAs descontables, y los impuestos tampoco se podían tomar. Sin embargo, pues con este documento electrónico, de manera electrónica, pues ya vamos a poder tomar esas deducciones. Si una entidad está obligada a facturar electrónicamente y expide los tiquetes post electrónicos como soporte de las ventas, pues tendrá, es decir, si una compañía, por ejemplo, los almacenes de cadena, ¿sí? que uno siempre va y pues ellos siempre generalmente lo que hacen es que generan los tiquetes post. Si estas compañías pues venían generando el tiquete post, pues ya deben implementar el post, pero de manera electrónica. Pues reemplaza el que se estaba generando anteriormente como en papel, sí, de manera física. Y algo muy importante es que este documento electrónico pues debe cumplir con con requisitos específicos como la denominación electrónica, los datos del vendedor, discriminación de los impuestos y numeración consecutiva. También se debe indicar la cantidad, la unidad de medida, la descripción específica, ¿sí? Anteriormente las compañías emitían como el documento POS, pero realmente no tenía mucho detalle, ni siquiera te pedían el número de identificación, simplemente generalmente lo emitían con un NID de 2222, entonces ni siquiera te pedían pues como la información de tus datos, tampoco especificaba muy bien qué era lo que se estaba facturando. Entonces, uno de los requisitos que tiene este documento electrónico POS es que debe contar con toda la discriminación de todos estos datos. Algunos requisitos que de este documento POS electrónico, que de acuerdo a los artículos 19 y 20 de la resolución 165 del 2023, algunos de los requisitos, pues es que, como lo nombraba, debe estar denominado utilizando la expresión de documento equivalente electrónico POS, ¿sí? En este documento debe especificarse que es un documento equivalente electrónico, debe contener el apellido y los nombres a razón social y número de identificación tributaria del vendedor o pues de quien presta el servicio. Se deben discriminar pues los impuestos, ya sea el impuesto, el IVA, ya sea el impuesto nacional al consumo o el de bolsas plásticas o cualquier otro impuesto pues que se genere de la transacción, pues debe estar discriminado en este documento. Llevar un número consecutivo, el cual debe estar autorizado previamente por la DIAN. Debe tener el número, el rango y la vigencia pues autorizada por la DIAN. También debes tener la fecha y hora de generación, fecha y hora de expedición del documento. Se debe incluir también el valor total de la operación, indicar cuál es la calidad del agente retenedor. Se debe incluir señalar los apellidos y nombres de razón social y del fabricante del software y el nombre de este último. El código QD también, que ya lo he mencionado, entonces también debe estar en este documento.
debe pues incluir la firma digital del emisor del documento equivalente electrónico y pues indicar la cantidad, unidad de medida y el descripción específica y códigos que permita identificar los bienes que se están pues vendiendo o cuál es el servicio prestado, ¿sí? Algo importante es, pues, para que este documento, pues, se pueda hacer un soporte de costos y deducciones, como lo indicaba hace un momento, debe estar en este documento, pues, debe poder identificar el nombre y el número de identificación tributaria del comprador, ¿sí? Si esta persona, pues, no suministra esta información, pues ahí de pronto es cuando la empresa o la compañía lo puede emitir con el 2222, ¿sí? Pero sería como la única excepción porque no te suministran la información. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias de este documento post electrónico y del post pues, que se venía generando anteriormente? Una de las diferencias es que recordemos que con todo este tema de la regulación de la facturación electrónica, pues se había indicado que cuando las compañías generaran POS, lo podían hacer máximo si la venta que estaban realizando pues no superaba las 5 VTs. Con este POS electrónico pues no hay ningún tipo de límites, no hay restricción, se puede hacer por un valor inferior o por un valor superior a las 5 VTs. ¿Sí? Ya no es necesario pues como emitir la factura electrónica. Es que de hecho las personas que emiten documento post electrónico, bueno, las personas que estén más bien obligadas a facturar electrónicamente, pues pueden decidir si van a seguir utilizando el post, pero pues ya tiene que ser de manera electrónica, o simplemente migran toda su información o todo lo que hacen a factura electrónica, ¿sí? Pero pues no va a haber ya el límite de las 5 VTs. El formato post electrónico pues opera con un archivo XML, igual como operan las facturas electrónicas, mientras que el post pues no necesitaba sino simplemente como un software. Entonces no era información que viajara directamente a la DIAN. Y como lo mencionaba hace un momento, el tema de la deducción, que es algo muy importante, y es que pues con los posts normal no era un soporte de costos y deducciones, mientras que con el post electrónico ya constituye un soporte de costos y deducciones y de IVAs y de impuestos contables. Igualmente, en las personas naturales, pues ya recordemos que hay una deducción especial para esas personas que es del 1% de las compras que hagan con todo el sistema de facturación electrónica. Entonces, ya pues al tener este soporte, igualmente también pues sirve para todo el tema de la deducción. Y pues una información más detallada, ¿no? Como lo indicaba hace un momento, pues el tema del post que se venía emitiendo anteriormente físico, no tenía mucha información, simplemente lo emitía, pero no te pedían ni tus datos ni nada, entonces no había ningún tipo de detalle en la información, mientras que en el documento post electrónico, pues sí es un requisito que esté como muy detallada la información. Y pues para la DIAN es un mecanismo de control, ¿no? En comparación con el post electrónico integra pues mecanismo de control como la firma electrónica. Entonces esto sirve para la Dirección de Impuestos de Nacionales pues también como un mecanismo de control. Bueno, algunos de los beneficios pues de implementar el post electrónico, pues esto representa una evolución muy significativa también en la gestión operativa y contable de los negocios. Porque como lo digo, pues permite soportar impuestos descontables, los costos, deducciones, cuando se identifique el comprador, la razón social y el número de identificación. Si esta información está, repito, pues no va a constituir un soporte de costos y deducciones. También agiliza y simplifica el proceso de venta a los establecimientos de comercio, creando una experiencia pues como más óptima para el cliente y como para los usuarios internos de la información. Algo muy importante es que automatiza muchos procesos, digamos que aumentando las operaciones o el registro de las operaciones de forma más precisa y minimizando también errores humanos. Yo creo que algo muy importante acá o que ayuda muchísimo a las compañías es en el tema de, por ejemplo, los reportes o la información exógena que también se debe enviar a la DIAN
porque, por ejemplo, uno veía en ese formato 1007, esas compañías que emitían POS ni siquiera tenían la información de a quién le vendieron. Entonces simplemente no tenían la información y pues lo vi en muchas ocasiones que lo que hacían era reportarlo en un rubro o en la parte de cuantías menores, ¿sí? Entonces pues igual ahí se estaba incumpliendo con lo que pedía la norma porque este formato no era un formato no es un formato que permita tener cuantías menores, pero aún así las compañías lo hacían porque no tenían la información de las personas a las que le vendían. Entonces creo que esto pues ayuda muchísimo con todo este tema de los reportes. Entonces esto hace que pues mire, por ejemplo, se aseguran el cumplimiento tributario de la normativa fiscal, pues que es exigido por la BIEN y facilitando la generación y almacenamiento de la información de forma segura y pues conforme a la ley, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, pues ayuda para que las compañías reporten la información de mejor manera, más óptima y pues inclusive mucho más rápido. Bueno, unas principales diferencias entre el POS electrónico y, y la factura electrónica es que el POS electrónico no puede convertirse en un título o valor, mientras que la factura electrónica sí, ¿sí? Cuando yo tengo una factura electrónica, pues tengo un derecho, ¿sí? Por ejemplo, hay un derecho como a cobro, pues generalmente el POS electrónico se genera, es como con las ventas que son como de contado, ¿sí? Por eso los almacenes de cadena y todo eso pues tienen es más implementado este sistema de POS electrónico porque son ventas de contado, ¿sí? Tú vas al almacén y adquieres tus productos y pagas ya sea con tarjeta de débito o crédito, pero pues ya el almacén está recibiendo el dinero, ¿sí? Entonces, mientras que con la factura electrónica, pues la factura electrónica sí muchas veces las ventas se hacen, se financian, sí, se hacen, quedan un plazo para el pago y pues si yo tengo una factura electrónica, pues puedo, digamos que significa que es un título o valor y pues tengo un derecho a ese cobro, mientras que con el POS electrónico pues no se tiene esa ventaja. Entonces, pues ahí vemos que yo creo que ahí lo que busca la IGAN es que pues realmente todas las compañías o migren o opten mejor por tener una factura electrónica porque pues tiene muchos más beneficios. Igualmente, la factura electrónica, como lo mencionaba hace un momento, tiene el software gratuito de la DIAN, que se pueden emitir facturas por este medio, mientras que con el POS electrónico no existe esta posibilidad, entonces ya las empresas pues tenían que entrar como a asumir, o bueno, digamos que las personas naturales, de pronto las empresas más pequeñitas, tenían que ya entrar pues a asumir un costo adicional para poder hacer la implementación de este POS electrónico. Igualmente las compañías o las empresas que venden y que tienen IU, pues no pueden utilizar este POS electrónico, eso debe ir sí o sí en factura electrónica. Y pues el POS electrónico o la factura electrónica sí se puede emitir en cualquiera de los dos por operaciones en punto de venta, ¿sí? Entonces los puntos de venta pues pueden optar por cuál de los dos emitir. Como les decía hace un momento, pues básicamente la DIAN pues lo que dice es usted tiene la obligación de facturar electrónicamente, ya pues el contribuyente decide si lo implementa por medio de la factura electrónica o por medio del POS electrónico. Sí, pero el hecho es que ya debe ser electrónico. Esto de hecho pues ya se tiene que estar implementando. La idea de esta capacitación era como dar un recorderis de todo este tema de este POS electrónico y pues como de los plazos que estén ya implementados, que se dieron. Y si no lo están haciendo todavía, no lo están haciendo, pues aún están a tiempo de implementarlo si alguien que debía hacerlo no lo ha hecho, ¿sí? Entonces, con la resolución 008 del 2024, que se amplió el plazo, y lo que se dijo fue que los grandes contribuyentes, su fecha máxima de implementación era a partir del 1 de mayo de 2024. Entonces, a partir del 1 de mayo ya todos estos almacenes de cadena que generalmente son grandes contribuyentes, pues ya deben tener este documento de manera electrónica. Y las contribuyentes declarantes de renta que no son grandes contribuyentes a las personas jurídicas a partir del 1 de junio del 2024. Y no declarantes de renta sujetos que no tengan ninguna de las calidades anteriores a partir del 1 de julio del 2024.
pues, como las personas naturales o los del régimen simple. A partir del 1 de julio del 2024, pues ya se debe estar emitiendo también de forma electrónica. Hay otros, como lo mencionaba hace un ratico también, hay otros documentos equivalentes electrónicos, donde también pues está el calendario de los plazos de implementación. Entonces tenemos, por ejemplo, los servicios públicos domiciliarios, el tiquete de transporte de pasajeros y el extracto. A partir del 1 de agosto del 2024, pues ya se debe estar emitiendo también de manera electrónica. Todo lo que es el tiquete o billete de transporte de pasajeros, todo el tema de los instrumentos de juegos de azar, el documento de los juegos localizados a partir del 1 de septiembre, los peajes, los comprobantes de la bolsa de valores, de la bolsa agropecuaria y commodities a partir del 1 de octubre, y lo que es el tema de los ingresos a cine y a espectáculos a partir del 1 de noviembre del 2024. Estos son algunos requisitos específicos que deben tener esos documentos equivalentes a la factura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ingreso a cine, o sea, las boletas de ingreso a cine, entonces te dice que debe por lo menos contener lo que es el número de documento de la sala de exhibición, número de silla, de totales que se hicieron, digamos que componen esa compra, la ubicación, indicando la dirección donde está la sala y el nombre de la función o película. Entonces, si ustedes van a un cine y revisan el boletico que les dan, efectivamente, pues ellos tienen toda esa información. Ese boleto tiene esa información de la silla, la sala, el nombre de la película. En el extracto, pues deben indicar la descripción específica del servicio que se está prestando. Los peajes, pues deben indicar la descripción específica de los bienes y servicios, la categoría a la cual pertenece el vehículo, que recordemos pues que dependiendo del vehículo, así mismo es el pago del peaje. Y ya digamos que esos son como algunos de los requisitos que como deben generar estos documentos equivalentes. Por ejemplo, en el de transporte de pasajeros nos pide que debe tener la descripción específica del servicio prestado, el modo de transporte o tipo de operación, número de identificación del vehículo, el medio de transporte y la empresa que se encuentra afiliada. Y bueno, para finalizar, las sanciones, ¿qué sanción se puede generar por no emitir el documento electrónico POS estando en la obligación de hacerlo? ¿Sí? Si digamos que yo genero documento POS y ¿cuál sería esa sanción? Entonces, según el artículo 652 del Estatuto Tributario, el incumplimiento de la obligación de emitir el POS electrónico, bueno, digamos que en este artículo habla específicamente como de la factura electrónica, pero pues el documento electrónico, pues el documento POS es un documento equivalente a la factura, entonces también le aplicaría esta sanción, y es que acarrea una multa equivalente al 1% del valor de las operaciones no documentadas. Decir que si yo tenía ya la obligación a partir del 1 de julio de emitir POS electrónicamente y no lo estoy haciendo, pues debo mirar cuáles son esas operaciones que no he transmitido a la DIAN, y pues debería pagar el 1% de la sanción sin que sean 950 UETs. Y ya, listo. Esto sería por todo por el tema de POS electrónico. Como les explicaba, era más como revisar y recordar un poco la norma, revisar también cuáles son esos beneficios que trae y los requisitos que trae este POS electrónico. Y bueno, y pues que todavía están a tiempo, si están en la obligación de generar POS de manera electrónica, pues que todavía están a tiempo de hacerlo, pues para evitar que más adelante las consecuencias sean peor, inclusive la reincidencia de no aplicar, igualmente como pasa con la factura electrónica, es pues el cierre del establecimiento por unos días, dependiendo del monto de las operaciones. Entonces, pues para evitar esta situación, pues los invitamos a que las personas pues empiecen a implementar y cumplan con la normativa en todo el tema de la facturación electrónica. Listo, entonces por este lado ya hemos finalizado, entonces ahora vamos a darle paso al doctor Ricardo para que nos va a hablar de todo el tema de declaración de renta personal natural, que yo sé que es un tema ahorita que es muy importante, pues estamos en plenas presentaciones, vencimientos, entonces bueno, vamos a darle paso a él. Damos inicio a nuestra charla sobre declaración de renta de persona natural por la vigencia del 2023.
Entonces, como primera medida, debemos tener en cuenta varios pasos que los vamos a explicar al detalle en el transcurso de este webinar. Entonces, lo más importante que debemos tener en cuenta al momento de elaborar, preparar, presentar la declaración de renta de persona natural, debemos tener en cuenta varios puntos, como el primero puede ser determinar la residencia fiscal, que es uno de los parámetros principales, determinar si se es contribuyente del impuesto sobre la renta como persona natural, confirmar si se lleva o no contabilidad, verificar si esa persona está obligada a declarar, identificar las fechas en el calendario tributario expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, verificar los requerimientos previos, seleccionar el formulario que corresponda para la persona natural, teniendo en cuenta que dependiendo de esa misma residencia que vemos en el punto número 1, pues obviamente serán formularios diferentes a presentar por la persona natural, identificar las cédulas a diligenciar, un punto muy importante porque dependiendo de ello, pues podemos tomar las rentas exentas, las partidas que son deducibles o no deducibles, estudiar como tal, muy importante, las novedades de la renta de persona natural para el año gravable de 2023, diligenciar el formulario, cargar la declaración y hacer la conciliación fiscal para quienes corresponda, teniendo en cuenta el artículo 772 del Estatuto Tributario, en el cual se indica pues, que las personas que están obligadas a llevar contabilidad sean personas naturales o jurídicas y o quienes decidan llevar una contabilidad de manera voluntaria, pues obviamente deberán presentar la conciliación fiscal en el formato que correspondan, en el anexo para la declaración de renta que corresponda, sea el formato 2516 o el 2515, el 2516, 2517, si no me falla la memoria. Entonces, el primer paso, muy importante, determinar la residencia fiscal y para ello debemos tener en cuenta cuatro criterios muy importantes que están establecidos en el artículo 10 del Estatuto Tributario. El primero de ellos es la permanencia. En el artículo 10 del Estatuto Tributario encontramos taxativamente que la permanencia aplica siempre y cuando la persona natural haya permanecido en el país de manera continua o discontinua por más de 183 días calendario, incluyendo los días de entrada y salida del país durante un periodo cualquiera de 365 días calendarios consecutivos. Por eso lo resaltamos. En el entendido que cuando la permanencia sea continua o discontinua en el país, debe recaer. Si recae por más de un año o periodo gravable, se considera que la persona es residente en el país para ese año, para el segundo año en este caso, o periodo gravable. Para el caso del artículo 10 del Estatuto Tributario, como está establecido taxativamente, esa permanencia por esos 183 días, me dice taxativamente el artículo 10. Bueno, tienes que contar la permanencia continua o discontinua por más de 183 días. Entonces, un ejemplo, traemos a colación un ejemplo. Para la vigencia, para el año gravable 2022, 2023 y 2024. En el primer caso, esta persona, voy un momento, tomo el láser. Para el primer caso, decimos, esta persona natural estuvo por 183 días, continuos o discontinuos, acumuló 200 días, está dentro de la norma y obviamente será responsable, contribuyente del impuesto sobre la renta para la vigencia 2023. Acá vemos el año gravable que aplicaría, en el cual debe, el año gravable que debe presentar la declaración de renta. En el segundo caso, la persona estuvo desde el mes de febrero hasta el mes de abril por 80 días y estuvo 105 días más desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre de manera continua, discontinua, acumuló 185 días, presentaría por el año gravable 2023. En el tercer caso, tenemos a una persona natural
que estuvo 150 días desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre, acumuló 150 días por este año grabable 2022, y en el año 2023 pasó 45 días, o sea que 195 días acumuló, superó los 183 días, presentaría por el año grabable 2023. En el cuarto caso tenemos a una persona natural que en el año grabable 2022 estuvo 30 días, 40 días, 50 días, 75 días. En el 2023 sumó 195, obviamente pasaría al 2023. Contamos estos 365 días calendarios consecutivos del 1 de mayo del 2022 al 30 de abril del 2023. En el quinto caso, traemos a colación una persona natural, muy similar, estuvo 30 días de noviembre a diciembre del 22, ya terminando el año. Llegó el 2023, estos periodos de enero hasta el mes de julio, no apareció por el país, regresó, hizo migración en aduanas, le contaron los 150 días más desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre del 23 y pasó 45 días más de enero a febrero en sus festividades por acá, pasó Reyes, pasó Navidad por acá y completó 195 días continuos o discontinuos. Presentaría para la vigencia 2024. En el sexto caso, es muy similar. Esta persona acumuló 190 días, presentaría en el 2024. E igual, se suman los 300 días calendario consecutivos para verificar ese total de días continuos o discontinuos que haya permanecido la persona natural dentro del país. Salgo un momento para mostrarles acá una plantilla de Excel que les compartiríamos para que ustedes puedan también hacer los ejercicios de algún caso puntual que ustedes tengan. Esta plantilla está acá. Ustedes hacen las sumatorias, pueden verificar sus sumatorias en Excel, verificar cuántos días estuvo esa persona, continuos o discontinuos. ¿Listo? Acá, listo. Entonces, el caso de permanencia es muy importante. El segundo punto, el segundo criterio es el del servicio exterior del Estado colombiano. Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con las personas que se encuentran en el servicio en el exterior del Estado colombiano y en virtud de tratados o de convención o de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, exentos de tributación en el país en el que se encuentran en misión respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante el respectivo año o periodo gravable. Eso también lo encontramos en el artículo 10 del Estatuto Tributario taxativamente. Un tercer criterio es el de control, que también es muy importante. Está ahí establecido en el artículo tercero de ese artículo, en el numeral tercero de este artículo 10 del Estatuto Tributario en los literales E y F. Entonces, este aspecto de control es muy importante porque si esa persona natural, habiendo sido requerida por la administración tributaria y no acreditó la condición de residencia en el exterior para efectos tributarios, para la administración de impuestos, pues estará obligada esa persona natural a ser residente y por ende verificar los requisitos para presentación de la declaración de renta. Y también se debe tener en cuenta la residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraísos fiscales. Estos paraísos fiscales son muy importantes, hay que tenerlos muy en cuenta dentro del reglamento interno colombiano, porque en el artículo 200, precisamente el artículo 260-7 del Estatuto Tributario establece esos criterios para determinar cuáles son las jurisdicciones que tienen la calidad de no cooperantes de baja o nula imposición y regímenes tributarios
preferenciales. Uno de esos criterios lo ha emitido el legislador colombiano, estableciendo el carácter efectivo de intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas administrativas que limitan esa jurisdicción o estado. Los efectos de la resolución 96 de 2024 hay que tenerlos muy en cuenta porque precisamente estableció que ese artículo 260-7 sobre jurisdicciones no cooperantes y de baja o nula imposición las haya determinado el gobierno nacional mediante el reglamento con base en el cumplimiento de los criterios que estableció en los literales del A al D. El A, pues la inexistencia de tipos impositivos o inexistencia de tipos nominales sobre la renta, sobre renta bajos con respecto a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares. La carencia de un efectivo intercambio de información o inexistencia de normas prácticas y administrativas que limitan al Estado colombiano para poder obtener información de alguna persona natural que la DIAN en algún momento o el gobierno nacional o el Estado colombiano requiera esa información. También se hace énfasis en ese artículo 260-7 sobre la falta de transparencia a nivel legal, sobre los temas administrativos. Entonces, y también en el punto D, pues encontramos la inexistencia de una presencia local sustantiva del ejercicio de una actividad real y con una sustancia económica, pues con dificultades para que la administración del gobierno colombiano pues obtenga, como ya lo decía, información al respecto. Del listado que se encuentra en el Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016, en el artículo 1.2.2.5.1, encontramos que no tienen intercambio de información con Colombia estos 17 países. De esos 37 países de baja o nula imposición indicados en este Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016, pues se han establecido que estos 17 países están en la mira pues, de la Dirección de Impuestos y Aduanas y del Gobierno Nacional. Entonces, si alguien está si alguien ha realizado inversiones dentro de estos países, pues obviamente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales lo requerirá como persona obligada a declarar renta dentro del territorio nacional, lo declarará como residente para efectos fiscales en Colombia. Otro criterio muy importante es el de familia y el asiento principal de los negocios que tenga esa persona natural en el país. Son residentes fiscales los nacionales que cumplan alguna de las siguientes condiciones que, como ya lo he reiterado, están establecidas en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Este artículo es clave para la determinación de la residencia para efectos fiscales en Colombia. Entonces, literal por literal, hasta el literal F, pues se da uno a uno los requisitos para que en caso de que se cumpla alguna de estas condiciones, la persona pues esté obligada a a ser residente fiscal y verificar requisitos para la presentación de la declaración de renta en territorio colombiano. A continuación voy a compartirles acá, todo este material estará disponible al terminar nuestro webinar. Acá compartiremos este Excel donde ustedes de manera detallada podrán verificar la normatividad, el test de permanencia. Ustedes acá podrán indicar si las preguntas que se hacen en el artículo 10 del Estatuto Tributario: permaneció en Colombia continua o descontinuamente por más de 183 días calendario. Usted ya verificó si estuvo o no de manera continua o discontinua durante más de 183 días calendario en territorio colombiano.
verificará en el Excel que les compartiremos la sumatoria de esos días que ustedes estuvieron entrando y saliendo del país. Verifican acá su respuesta. Esta es la más simple de las respuestas. Acá automáticamente el Excel, que ya está parametrizado, pues les dirá que si usted no permaneció por más de 183 días calendario de manera continua o discontinua, pues si no fue así, pues entonces no es residente fiscal. Voy a poner acá el modo de pantalla completo. El segundo test es de las relaciones diplomáticas. Entonces la pregunta, en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, ¿está exento de tributación en el país donde se encuentra en misión respecto de toda parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante el respectivo año gravable? Usted responderá. Si responde no, el aplicativo le dice no, no es residente fiscal en Colombia. Si responde sí, es residente, el aplicativo le dirá sí, es residente para efectos tributarios. Y el tercer criterio, pues también las preguntas. Usted di un ejemplo. Respondamos todas las preguntas de este artículo 10, digamos que no. Ya este Excel está formulado. Entonces, listo. Acá el Excel les dirá que no es residente fiscal en Colombia. Con que falle alguna de estas preguntas y responda que sí, la plantilla le dirá que es residente. Y toda esta plantilla de Excel que ustedes van a tener a su disposición, pues ocultemos esta hojita que no es necesaria. Es para revisar también lo que está establecido en el artículo 592 del Estatuto Tributario, el que indica quiénes están obligados a declarar, ¿vale? Entonces, tienen un material muy bueno, muy importante que hemos trabajado para ustedes con todo el aprecio, para que hagan lo mejor que se pueda conjuntamente con sus asesores tributarios o sus contadores de confianza para elaborar una adecuada y correcta declaración de renta, obviamente teniendo en cuenta la normatividad vigente, no salirse del esquema normativo a nivel Colombia, porque pues ya sabemos que son muchos los riesgos, las consecuencias que podemos correr cuando nos podemos dar de vivos. Listo, entonces pasemos a los criterios que ya al resumen de las personas naturales y sucesiones ilíquidas. Esto lo podemos encontrar en el artículo 9 del Estatuto Tributario, que nos indica cuáles son los efectos y los conceptos que deben incluir en la declaración de renta de las personas naturales y sucesiones ilíquidas que sean nacionales o sean extranjeras. Que sean nacionales para efectos fiscales, que sean nacionales residentes o no residentes. Ya todos sabemos hasta el momento que existen estas clasificaciones: persona natural y personas extranjeras. Pero tenemos los residentes quienes son residentes para efectos fiscales y quienes no son residentes nacionales. Quienes son residentes para efectos fiscales y quienes no son residentes para efectos fiscales en este sentido. Entonces, si soy un nacional residente, ya verifiqué la permanencia, etcétera, etcétera, la que ya hemos comentado. Entonces, listo. Si soy nacional residente, debo verificar los ingresos de fuente nacional y extranjera, el patrimonio poseído en el país y en el exterior. Y debo ser muy minucioso, muy cuidadoso en lo que voy a declarar. Si soy un nacional declarado como no residente para efectos fiscales, pues debería presentar los ingresos de fuente nacional, el patrimonio poseído y el patrimonio poseído en el país. De manera similar, lo encontramos para las personas extranjeras residentes. Entonces, si para
esquematizar y como que se nos quede mejor en la memoria el ejemplo, pues aquí vemos. Miren el esquema similar que tenemos acá en colores. Si soy extranjero, residente, declaro ingresos de fuente nacional y extranjera, patrimonio poseído en el país y en el exterior. Igual le sucede al nacional residente. Igual le sucede al nacional no residente y al extranjero no residente. Este presenta ingresos de fuente nacional, el patrimonio y el patrimonio poseído en el país. Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta para las personas naturales no residentes que deben declarar la renta son dos puntos muy importantes que están establecidos en el artículo primero del decreto 229 de diciembre 22 del 2023. Entonces, ese aspecto son los plazos. Y el otro aspecto está establecido en el artículo 592 del Estatuto Tributario acerca de los no obligados a declarar. Entonces, acá vamos a encontrar que esas personas naturales no residentes deben declarar renta si en el 2023 obtuvieron en Colombia ingresos brutos por todo concepto superiores a las 1.400 VTs, pues que son cercanas a los 59.376.000 y no les practicaron retención en la fuente, pues deberían tener en cuenta el aspecto para declarar renta en Colombia. Si en el 2023 obtuvieron en Colombia ingresos brutos por todo concepto superior a 1.400 VTs, lo que significaría 59.376.000 y sobre los mismos se les practicaron retenciones en la fuente, pero no las retenciones de los artículos 407 y 409 del Estatuto Tributario. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Acá. El siguiente paso es determinar si se es contribuyente. Teniendo en cuenta que los artículos 6, 7 y 9 del Estatuto Tributario indica que las personas naturales, como las sucesiones ilíquidas que hayan percibido rentas en territorio nacional, siempre y cuando no se hayan inscrito en el régimen simple de tributación, son considerados contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios bajo el régimen ordinario. Otro aspecto muy importante es el paso número 3, confirmar si se lleva o no contabilidad. Encontramos que todos los comerciantes están obligados a llevar contabilidad por regla general. Eso lo establece el Código de Comercio en el artículo 19, que taxativamente indica que es obligación de todo comerciante llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Entonces, una cosa es el Código de Comercio y otra muy diferente, quienes están obligados a llevar contabilidad por la norma fiscal, la normatividad tributaria vigente en Colombia. Entonces, hay que tener esos dos conceptos muy claros, estar muy atentos de ello, porque pues no simplemente fiscalmente, no por el simple hecho de ser comerciante, pues estaré obligado a llevar una contabilidad. Fiscalmente estoy obligado siempre y cuando tenga la calidad de comerciante y adicionalmente sea responsable del impuesto sobre las ventas. El cuarto paso también que es muy importante es verificar si se está obligado a declarar. ¿Obligado en qué sentido? Pues verificar los topes que anualmente establece el gobierno nacional a través pues, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, hay que tener muy en cuenta que si soy residente en el país y soy responsable de IVA, estaré obligado. Si tenemos un patrimonio bruto superior a las 4.500 VTs, que en pesos colombianos son 190.854.000, igual
para los ingresos brutos, los consumos con tarjetas de crédito, las compras y consumos totales, las consignaciones y depósitos financieros. Entonces, si superamos en estos, en estos 4 aspectos, si superamos los 59.376.800, lo podríamos redondear a 377.059 millones, pero es mejor dejarlo en cifras exactas para no ir a cometer errores. El paso número 5 que debemos tener en cuenta es identificar la fecha en la cual estaré obligado a declarar. Pues obviamente ya sabemos que hay una contingencia que emitió la Dirección de Aduanas, de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, para estas personas que su último dígito, sus 2 últimos dígitos del NIT terminan en 01 y 02, pues ya hoy estamos a 15, o sea que todas estas personas, según la contingencia, el comunicado que emitió la Dirección de Impuestos, pues dice muy claramente que todas estas personas tienen plazo hasta el 20 de agosto. Entonces, disfruten, lo recomiendo. El lunes es festivo, disfruten este fin de semana, desestrésense. Sé que muchos a estas alturas han estado muy estresados, tanto quienes han estado como quienes son personas jurídicas y están obligados a presentar retenciones en la fuente. Lo hemos vivido directamente, pues obviamente somos revisoría fiscal, tenemos muchos clientes a nuestro cargo, pues obviamente como contadores públicos, revisores fiscales, responsables, pues obviamente hay muchos que no duermen por estas situaciones y pues la recomendación es esa, no nos estresemos y pues esperemos al 20 de agosto que la Dirección de Impuestos resuelva de manera positiva y podamos continuar la presentación de nuestras obligaciones. El paso número 6 es verificar los requisitos previos. Estar inscrito en el registro único tributario, contar con el NIT que nos asigna la DIAN al momento de hacer el registro. Hoy en día es posible hacer ese ejercicio de inscribirse ante la DIAN de manera virtual. Tengo entendido que la contingencia, pues el inconveniente que hemos venido presentando en la plataforma, pues también ha presentado problemas para inscripciones, para el tema de PQRS, situaciones de todo tipo, trámites de todo tipo que hemos requerido por el portal, pues se han presentado también la inconsistencia. Contar con el usuario en el Muisca, pues obviamente tener el usuario, la firma electrónica, verificar el reporte de terceros, que es muy importante. Hasta el día de ayer en la noche estuve tratando, hay días que ha funcionado bien en determinados horarios el portal, hay días en que no. Ayer, por ejemplo, intenté hasta altas horas de la noche, 8 o 9 de la noche, y el ingreso y pues no lo permitió. Suponía que de pronto ya en ese horario, a no ser que muchos también con la angustia de poder presentar, firmar, pues de pronto estarían saturando el portal, no lo sé, pero no funcionó. En algunos horarios hemos podido firmar también, algunos de nuestros clientes también de ustedes como clientes nuestros también han podido presentar las declaraciones en forma correcta, aún las que se vencen el día de hoy. Adiós, gracias. El paso número 7 es seleccionar el formulario. Entonces, si ya determiné que soy un residente fiscal, que soy una persona natural, residente fiscal o no residente fiscal, entonces debemos tener en cuenta, si soy residente fiscal, no obligado a llevar contabilidad, presentaré la declaración de renta
en el formulario 210. Si soy residente fiscal obligado a llevar contabilidad, presentaré en el formulario 210 y con el anexo 2517 para el obligado a llevar contabilidad. Debemos tener muy en cuenta estos detalles. Y de igual manera que sucede con la persona jurídica, no por el hecho que no esté obligado a llevar contabilidad, pues no estoy obligado a tener el anexo. Una cosa es no estar obligado, digámoslo entre comillas, no estoy obligado a presentarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en Colombia, no estoy obligado. Entonces, como no estoy obligado, pues no tengo mis anexos. Entonces, no, solo diligencio el 210. La recomendación es, persona natural, residente fiscal, no obligado a llevar contabilidad, pues tenga todos sus soportes, elabórese un Excel con hojas donde usted pueda colocar los pantallazos, anexos donde usted pueda evidenciar los códigos de la facturación electrónica que obtuvo durante el año para poder obtener el beneficio del 1% sobre esa facturación electrónica que le emitieron, etcétera, etcétera, que los tendrá que, si opta por el beneficio, pues los declarará arriba en el formulario 210 en el renglón 28. Entonces, la persona natural no residente fiscal no obligada a llevar contabilidad declarará en el formulario 110. En el formulario en el que declaran también las personas jurídicas. La gran mayoría, aclaro. Y si soy no residente fiscal obligado a llevar contabilidad, presentaré el formulario 110 y estaré obligado a presentar el anexo de este formulario, el 2516. Algunas novedades muy importantes. Son bastantes las que se presentaron con la entrada en vigencia de la Ley 2277 del 2022. Entonces, vamos a hacer un resumen de las más importantes, hacer énfasis en ellas, porque también hay que tener en cuenta que el 14 de marzo de este año 2024, pues mediante la resolución 44, la DIAN expidió el nuevo formulario para la presentación virtual de las declaraciones de renta. Para todos es sabido, ya lo hemos mencionado, que hemos tenido inconvenientes con la presentación de este formulario para la vigencia fiscal 2023. Entonces, se incluyeron bastantes ajustes y novedades que les resumimos de la siguiente manera. En la casilla 41, para reportar el aporte voluntario del artículo 244. Vamos viendo directamente acá el formulario. Acá tenemos un formulario en Excel. Acá tenemos también el formulario. Este es el Excel Ayuda Renta. Se los recomendamos muchísimo. Es un Excel, pues, razonable para la presentación de la declaración de renta de persona natural. Como siempre, recomendamos, opinamos, conceptuamos como revisores fiscales. No está dentro de nuestro alcance llevar de la mano a ninguno de nuestros clientes porque no somos parte de la administración. Podemos resolver algunas inquietudes, conceptuar sobre algún correo electrónico puntual que ustedes nos emitan, pero nuestra relación contractual es con la persona jurídica. Hacemos énfasis en ello. Entonces, nuestra recomendación como revisoría fiscal para todos y cada uno de nuestros clientes, que sean personas naturales, que dentro de sus empresas estén obligados a presentar sus declaraciones de renta, pues consulten con sus contadores de confianza, como lo mencioné hace unos minutos. Asesórense, busquen a su asesor tributario de confianza. Entonces, muy importante, vuelvo y lo reitero, descárguense este prevalidador, la ayuda a renta de la DIAN. Eso lo encuentran en la sección de formularios.
Acá está el programa Ayuda Renta, le dan clic por acá. Ahí les aparecerá automáticamente el enlace para descarga. Yo no lo descargo porque obviamente pues ya lo tengo acá, se los estoy mostrando. Él los va llevando paso a paso por acá donde están las manitas. Ustedes le dan clic acá. Él los lleva a cada una de las cédulas. Les indica también la normatividad vigente para que ustedes tengan acceso a sus beneficios, a las deducciones, a las rentas exentas de cada uno de los renglones a que haya lugar, sean las cédulas laborales, las cédulas no laborales. Pues en resumen, la renta de las cédulas, la cédula general que se compone de la cédula laboral, las cédulas no laborales, las rentas de trabajo y las rentas de trabajo. Entonces, en resumen, como se los estaba diciendo, acá tenemos la casilla 141 para reportar el aporte voluntario del artículo 244-1 del Estatuto Tributario, que indica que como contribuyentes, si usted su formulario de renta 210 no le dio impuesto neto de renta, no tiene valor a pagar, pues en esta casilla, si usted gusta, puede colocar su donación al gobierno nacional para que se cumplan pues, los recaudos que necesita el Estado colombiano para cubrir las necesidades del pueblo en materia de salud, vivienda, etcétera, etcétera. Ya la distribución la hace el gobierno nacional. La casilla 28, como se los decía ahora, para reportar el 1% de los gastos personales del numeral quinto del artículo 336. ¿Cuáles son estos? Pues lo que mencionábamos, la facturación electrónica. Verifiquen en el portal de la DIAN, descargan el Muisca también está dando esa opción de verificar las facturas que me emitieron como persona natural, me dan el total, me desglosan los terceros que me reportaron facturación electrónica, verifiquen ese Excelcito, la sumatoria total que coincida con la información de terceros o información exógena que ustedes puedan descargar del portal de la DIAN. La casilla 111 para el control de la tributación de dividendos no grabados y grabados de los años grabables 2017 en adelante, la casilla 138 para informar el número de dependientes económicos, que en esta casilla tenemos una novedad, que más adelante se las detallaré. La casilla 140 para informar si se superó el límite de costos y gastos del artículo 336-1 del Estatuto. La casilla 139 para indicar el monto de la nueva deducción especial adicional por dependientes. Estas dos están relacionadas. En esta informa el número de dependientes económicos y en esta se indica el total de la nueva deducción especial. Los pasos para identificar las cédulas a diligenciar. La sección de rentas de trabajo, la sección de rentas de capital, la sección de rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral, la sección de rentas no laborales, la cédula de pensiones que están por fuera de esta cédula general y la cédula de dividendos. Estas dos están por fuera de la cédula general. El paso 9 es estudiar las novedades de la renta personal natural para el año grabable de 2023. Esos aspectos importantes que debemos estudiar son como los ingresos en especie, que los ingresos en especie se deben reconocer como un ingreso ordinario en la cédula general o como ganancia ocasional. Eso quedó aclarado con la ley 2277. También es importante la aclaración que se hizo sobre la deducción de salarios por actividades de turismo, del 150% de salarios o prestaciones de los trabajadores que residan en San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Los topes máximos a los costos y gastos que se asocian en las rentas incluidas en la cédula general
el impuesto voluntario de renta, que ya se los mencioné, destinado a programas sociales de reducción de la pobreza extrema, y el beneficio de auditoría del artículo 689-3 del Estatuto Tributario. Es un beneficio muy bueno que pueden aprovechar si ustedes se animan o necesitan que su declaración de renta quede firme después de la presentación, dentro de los siguientes 6 meses o dentro de los siguientes 12 años, dependiendo del monto en que incrementen el impuesto neto de renta comparado con el impuesto neto de renta del año gravable 2022. Si ese incremento superó el 25%, pues solamente tendremos el beneficio de auditoría para los próximos 12 meses. Si ese impuesto neto de renta se incrementó en un 35%, tendremos el beneficio de auditoría para los siguientes 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra declaración de renta quedaría en firme dentro de los 6 meses o dentro de los siguientes 12 meses. Es muy importante que lo tengan en cuenta para cuando estén elaborando sus declaraciones de renta como personas naturales. Otro aspecto que debemos estudiar y tener muy presente: las personas naturales que reciban rentas de trabajo laborales o no laborales pueden deducirse hasta 72 VTs anuales, que en promedio son unos 3.053.000 pesos por el año gravable 2023 por cada dependiente, hasta un límite de 4 dependientes. Hay que hacer la aclaración. Esa pregunta ha sido muy reiterativa y eso ya está aclarado, está súper aclarado ese tema. Si tengo un hijo que depende, por ejemplo, de mí, si tengo rentas laborales o no laborales, puedo deducir el 10% como dependiente y adicional 72 VTs por los dependientes adicionales, hasta un límite de 4 dependientes. Entonces, digamos, por el primer hijo me tomo el 10%, pero adicionalmente por ese hijo, si tengo rentas laborales o no laborales, podré tomarme 72 VTs adicionales por ese solo hijo. Si tengo 3 hijos más, pues me tomaré estas 72 VTs adicionales, que equivalen a 3.053.000 pesos para el año gravable 2023. Ojo con esto, hasta 4 dependientes. Y las personas naturales o sucesiones líquidas pueden restar, como ya lo mencionamos, hasta el 1% de sus gastos personales no deducibles sin que en valores absolutos se exceda de 240 VTs anuales, que equivalen a 10.179.000 pesos, cuando tales gastos estén soportados en factura electrónica de venta y fueron pagados con tarjeta de débito o crédito o cualquier otro medio de pago. Entonces, muy importante lo que ya les aclaré. Revisen la información de terceros, la información que en exógena reportaron las empresas a quienes como persona personas naturales les adquirimos bienes o servicios y pagamos con tarjetas de débito o crédito, con medios electrónicos efectivos de pago, no que los medios en efectivo, pues obviamente no aplican para esta deducción del 1%. El proceder, la necesidad del gobierno nacional, eso ya lo sabemos y se ha aclarado en diferentes escenarios, por órdenes de la OCDE, porque estamos inmersos en una globalización. La idea a la que nos llevan los gobiernos es esa, a que todo se haga de manera electrónica. La bancarización es el objetivo no solo de Colombia, de muchos países a nivel mundial.
Otro aspecto muy importante es que a partir del año 2023 las personas naturales residentes o no residentes del régimen ordinario o del simple tributan solo sobre sus ganancias ocasionales gravables por conceptos diferentes a lotería, rifas y similares, ya no con la tarifa del 10, sino con la tarifa del 15%. Se eleva también la tributación sobre los dividendos no grabados y grabados de los años 2017 y siguientes que perciban en Colombia las personas naturales o sucesiones líquidas, residentes o no residentes, que pertenezcan al régimen ordinario del impuesto de renta. También hay que tener muy en cuenta las personas naturales, que las personas naturales pueden incluir en su declaración anual del impuesto de renta un impuesto voluntario, que ya se los mencioné también, que no se va a tomar, que no lo tendrá en cuenta la Dirección de Impuestos para liquidar sanciones ni intereses, y el cual se destinará única y exclusivamente a programas sociales. El paso número 10 y 11. El 10, diligenciar el formulario. El paso número 11, cargar la declaración en el sistema Muisca. Tengan muy en cuenta lo que se les ha recomendado desde el inicio, desde que inició la doctora Lorena con el pozo electrónico. El cargue de la información, el respaldo de nuestras transacciones comerciales son medios electrónicos, que eso nos quede muy presente, muy grabado, que no se nos olvide. Medios electrónicos, año 2023, 2024 en adelante, desde el 2020, estamos desde el 2019, 2020 en adelante, se ha hecho mucho énfasis en el tema, medios electrónicos, bancarización. Entonces, la recomendación también que les hacía ahora, el programa Ayuda Renta, también hay diferentes contadores en el mercado que ofrecen programas muy buenos en Excel automatizados, con macros, etcétera, etcétera, etcétera. En el mercado existen muchas alternativas para poder elaborar de manera exitosa la declaración de renta de personas naturales. Entonces, no está por más que se asesoren muy bien con sus asesores, con sus contadores, sea con expertos tributaristas. Entonces ya eso será del devenir de cada uno de nosotros como personas naturales, ser muy juiciosos, revisar la normatividad, revisar las ayudas extras que tengamos en el mercado y la ayuda renta que es gratuito de la DIAN. Entonces también muy importante para las personas que, como lo veíamos acá en el resumen, que están obligadas a los anexos. Los residentes fiscales obligados a llevar a contabilidad y el no residente fiscal obligado a llevar contabilidad. No olvidarse de estos anexos. De igual forma, para estas personas no obligadas a llevar contabilidad, para las personas, el puntero. Para estas personas no obligadas a llevar contabilidad también, solo el 110, el 210, pero a modo de recomendación, no olviden, tengan sus anexos, pueden utilizar estos anexitos para tener allá sus pruebas en caso de alguna auditoría por parte de la Dirección de Impuestos. Vamos por acá. Bueno, entonces por acá tenemos unos resúmenes de cada una de las cédulas, pero podemos irnos directamente podemos ir a nuestras ayudas en Excel. Por acá, por ejemplo, lo que mencionábamos ahora, esta persona natural que tiene de pronto esta plantilla para darse una ayuda, podríamos revisar, rastrear la información de dónde viene, verificar de dónde viene la información para ir diligenciando nuestro formulario de manera preliminar.
Acá podríamos indicar la adición de dependientes. Acá está este Excel, que es una ayuda muy completa. Nos hace énfasis en la normatividad, lo que les aclaraba hace unos minutos. Veamos acá la pantalla completa. Zoom. Acá. Si superó el tope indicativo, acá este Excel está formulado para no exceder el tope de lo indicado en el artículo 336 del Estatuto Tributario. Acá podemos ver el renglón 141 del aporte voluntario. También podemos ver acá el tema de los dependientes. Acá vemos la casilla 138. Lo que les indicaba acá, muy al lugar. Se hace alusión a la ley 2277. Se hacen los cálculos para los topes. Se hace la indicación de que esta persona, de que como persona natural, no vaya a exceder las 72 VTs hasta por los 4 dependientes. Acá lo tenemos formulado, ¿vale? Listo, entonces, no siendo más, les agradezco mucho a todo el equipo de BKF por el apoyo, a la doctora Lorena, a todos nuestros clientes por su disposición, por la permanencia en nuestro webinar, por su interés, por estar hasta estas alturas en conexión. Entonces, no siendo más, les deseo un feliz fin de semana.